Muy bien, ahí estamos en directo con este último encuentro, que es el séptimo de este libro de la codependencia a la libertad de Krishnananda, un viaje del miedo al amor. Y lo que vamos a hacer hoy entonces es, bueno, darle final a estos encuentros con este tema que nos faltaba, que está vinculado con el miedo. Y el autor lo plantea como el delicado baile entre fundirse y separarse, ¿no? Esto de fundirme con el otro y separarme. Nuestra habilidad para estar solos no se pone realmente a prueba hasta que nos hemos abierto a alguien, y lo que es más, hasta que nos mantenemos abiertos. Antes de eso, la soledad es más bien un aislamiento. La intimidad nos pone frente a frente con el miedo aterrador a la pérdida y al rechazo. También nos pone frente a frente con nuestro temor a perdernos en la otra persona si nos abrimos. Manejar estos dos miedos, a la separación y a sumergirme en el otro, es uno de los retos básicos y tiene como recompensa la intimidad. Relacionarse íntimamente es un terreno donde podemos curar estas heridas. Hasta que reconocemos tener estos dos miedos dentro, los proyectaremos en otra persona y nuestra relación se convertirá en un drama, el drama del dependiente y el antidependiente. Pero cuando podemos acoger todo el miedo que tenemos de perdernos en el otro, o el miedo de que si nos abrimos y nos quedamos al descubierto nos puedan rechazar, algo cambia fundamentalmente. Es ahí donde podemos curar las heridas. Este miedo a la separación nos lleva a descubrir que dentro nuestro hay una profunda ansia, anhelo de saber que la persona que nos ama nunca nos abandonará, ni siquiera durante un corto periodo de tiempo. Nuestro niño interno quiere sentir que nunca será rechazado o abandonado. Muchas personas sienten miedos parecidos. Los miedos se muestran en nuestra relación de muchas formas. Desde algo aparentemente trivial, como la forma en que nos despedimos cuando vamos a estar un tiempo separados, o algo tan importante como cuando sospechamos que nuestra pareja está interesada en otra persona, o que ya no nos ama. Si encontramos el valor para abrirnos, nos sobrevendrá un miedo eterno de que la otra persona podría dejarnos en cualquier momento. Nuestra vergüenza, nuestras inseguridades, nuestro miedo al abandono o al rechazo son tan fuertes que el más pequeño fallo de identificación por parte de nuestra pareja puede provocar y validar nuestros miedos. Nuestros miedos de separación se aferrarán a la cosa más insignificante para hacernos sentir rechazados o abandonados. Separarse es aterrador porque no tenemos la seguridad de que el amor volverá. Por eso nos aferramos. ¿De dónde proviene todo este miedo? El miedo a la separación proviene de haber sido privado de alguna forma de algo básico para la crianza en las primeras etapas de nuestra vida, ya sea dentro del útero o durante el primer año de vida. Es lo que ha creado esta profunda herida de desconfianza. El psicólogo Erik Erikson ha llamado el primer estado importante de desarrollo a esta etapa, en la que podemos aprender a tener ya sea una confianza o desconfianza básica. La mayoría de nosotros tenemos algunos profundos traumas primales provenientes de esta etapa tan temprana de nuestra vida, que hemos enterrado en el inconsciente y que son los que causan en nosotros esta ansiedad por la separación. Todos tenemos que enfrentarnos al hecho existencial de nuestra soledad
y a la incertidumbre e inseguridad de las cosas. Pero nuestros traumas de infancia sin curar pueden hacer que el proceso de aceptar y claudicar ante tanta inseguridad sea muy aterrador. Basados en el fundamento de una confianza básica de solidez, la experiencia de enfrentarnos a la soledad, la inseguridad e incluso a la muerte puede ser mucho más fluida. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros hemos perdido esa confianza en la existencia. Una de las formas en que se produce claramente esta ansiedad de separación es cuando tenemos miedo de perder a alguien, y cuanto más unidos estamos a esa persona, más intenso se hace el miedo. Toda separación física o la más mínima interrupción energética puede provocarlo. En lo profundo de estos miedos, digamos, lo que aparece es este miedo a sentirnos vulnerables. Cuando aceptamos nuestro miedo y trabajamos con él, lo podemos ver de una forma más universal. La intensidad de nuestros miedos de separación realmente no surge hasta que hacemos un compromiso sincero de mantener la intimidad con alguien. Mientras yo me mantenga antidependiente, mientras me mantenga en una puerta, como con una puerta trasera abierta en mis relaciones, no entraré nunca en la sala del miedo. Pero cuando me comprometo y entro en esa sala aterradora y me enfrento a mis miedos, ahí es donde realmente puedo sanar este miedo a el abandono y al rechazo. Estos miedos a la separación surgen en nuestras relaciones en un fenómeno llamado yo y no yo. O sea, el yo y el no yo, o sea, el otro, ¿no? De alguna forma sentimos y creemos que nosotros y la persona de quien estamos enamorados somos iguales. Ese es el problema. Es lo que sentimos, ¿no? Vemos y sentimos las cosas de la misma manera y tenemos una perspectiva parecida en las cosas importantes, ¿no? Compartimos las mismas películas, tenemos las mismas ideas políticas, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, cuando va pasando el tiempo en la relación, es como que esto se hace más difícil de mantener. Es una falsa ilusión. Hay pequeñas cosas que nos demuestran que la otra persona no es tan yo como creíamos. Entonces surge un sentimiento doloroso de que no somos tan parecidos al otro como creíamos. Y a menos que podamos aceptar los aspectos del otro, o sea, del no yo, va a surgir un miedo de haber cometido un grave error. Esto intentamos esconderlos bajo la negación, pero con el tiempo se hace obvio que cada vez más y más no yo siguen apareciendo en la superficie. La evidencia de los no yo provoca miedos de abandono. Muchas parejas intentan esconder estas evidencias porque es doloroso enfrentarse al abandono y a los miedos de aislamiento. Y cuando surgen las evidencias del otro, o sea, del no yo, empezamos a dudar si podemos compartir nuestro ser más profundo con la otra persona. Pero hay formas de encubrir estos sentimientos de no yo, que es manteniendo una relación superficial. Cada uno se concentra en su vida de forma separada y así nunca tienen que enfrentarse a este dolor. Cuando están juntos, sigue más una rutina que un profundo compartir. Otra forma evidente de evitar sentir estos no yo es centrándome en intentar cambiar al otro. ¿Sí? Pero resulta que nos damos cuenta que no funciona.
Esto lleva a más conflicto y más dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Normalmente lo que hacemos es crear algún tipo de drama para acabar con la relación, y al cambiar de pareja podemos mantener la falsa ilusión de que algún día voy a encontrar la persona adecuada con quien yo tenga los sentimientos iguales a los míos. O sea, no tenga sentimientos de no yo. Pero eso no puede suceder, porque esta experiencia del no yo es inevitable. Es lo que hace resurgir la herida de separación y tenemos que enfrentarla. Eventualmente reconocemos que somos diferentes de manera profunda e importante y que no siempre podemos comunicarnos o conectar, que no son las diferencias lo que nos provocan los sentimientos dolorosos de separación. Pero antes o después esto surgirá en cualquier relación profunda y tenemos que enfrentarlo en todas nuestras relaciones, no solo en la de pareja. Esta aceptación del no yo, o sea, de aceptar al otro, es un importante proceso de maduración, porque nos pone frente a frente con nuestra soledad. Las relaciones a menudo nos traen nuestros primeros encuentros desagradables con la soledad. Cuanto más profundamente nos relacionamos con alguien, más dolorosos pueden ser los sentimientos de no yo, porque contrastan con los momentos de fundirme en el otro profundamente. Tenemos que manejar nuestras expectativas de encontrar a alguien que será totalmente yo. Tenemos que despertar de ese sueño. Manejar nuestros miedos de separación quiere decir que lentamente nos estamos enfrentando a los sentimientos de no yo. Darse cuenta de la inseguridad, admitir las diferencias y aún así seguir manteniendo el corazón abierto. Es todo una meditación. Este miedo a fundirme puede ser aterrador, porque se mezcla con el miedo de perderme a mí mismo. Cuando nos damos cuenta de esto, ¿no? Podemos ver nuestra necesidad de espacio. Todos decimos que necesitamos nuestro espacio. ¿Y qué quiere decir espacio? En el fondo, lo que estamos buscando es encontrarnos a nosotros mismos, pero le llamamos espacio. Esta soledad es parte de un compromiso sincero de encontrarnos a nosotros mismos. Pero debido a nuestra vergüenza, que tenemos todos que llevamos, ¿no? No es difícil validar nuestra necesidad de tener tiempo para encontrarnos a nosotros mismos. Parece que siempre tengamos que entregarnos a cambio de amor. Entonces tenemos mucho miedo de que si nos tomáramos tiempo para nosotros mismos, se nos castigaría por ello. Nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque queremos que nos den permiso para encontrarnos con nosotros mismos. Y no validamos nuestra necesidad de encontrarnos con nosotros mismos porque sentimos que el otro me tiene que dar ese permiso. O sea, miren la excusa que encontramos, ¿no? Entonces proyectamos en nuestras parejas que son ellas los que nos impiden ser libres, que son los demás los que me impiden encontrarme a mí mismo. Y cuando estamos atrapados en cualquier tipo de proyección, nos convencemos de que el otro es el responsable. Y esto casi no nos deja espacio para ver lo que realmente está sucediendo dentro nuestro.
En los hombres estos sentimientos, ¿no? Como el miedo a ser controlado, el sentido de culpabilidad por desear estar solo, las reacciones negativas hacia la mujer, la falta de seguridad en sí mismo, son muy comunes. Las relaciones del hombre con la mujer se convierten en una actuación inconsciente. La paradoja es que, al alejarse a causa del miedo a ser dominado, el hombre no puede acercarse a su poder. Y no podrá tener poder hasta que ha enfrentado esos miedos. En las mujeres, el proceso de fundirse es más agradable y familiar, pero también tienen miedo a ser dominadas. Muchas mujeres han sido profundamente condicionadas a ser dependientes y subordinarse a los hombres. Y cuando empiezan a recuperarse de esta programación, surge una fuerte reacción contra la energía paternalista y dominadora de sus padres y de la cultura machista. Y al abrirse a un hombre vuelven a sentir ese miedo a perder su identidad y su poder, y volver a convertirse en sumisas o subordinadas a los hombres. Otro aspecto del miedo a fundirme con el otro proviene de nuestra vergüenza. Al salir del aislamiento y arriesgarme a mantenerme abierto, también nos vemos obligados a manejar sentimientos de vergüenza por no saber cómo relacionarnos íntimamente. Y el miedo a no tener la capacidad para compartir y estar presente emocionalmente para el otro. El único motivo por el cual juzgamos mal el compartir intimidad es porque no comprendemos lo que es o cómo debemos hacerlo. No estamos acostumbrados a compartir nuestros sentimientos íntimos. Es más, a veces ni somos conscientes de que los tenemos. Estamos muy condicionados. Ese proceso de aprender a fundirme con el otro, de enfrentarme a mis miedos, este miedo a perderme en la otra persona, es todo un reto. Pero se puede trabajar. ¿Cómo trabajar con las heridas? Primero, tengo que reconocer que compartimos las mismas heridas. Acá el autor le llama al baile, un baile a esto, de fundirse y separarse, ¿no? El que es dependiente cubre su miedo a la separación con la dependencia. El que es antidependiente cubre su miedo a la intimidad con el aislamiento. Pero esta dicotomía en realidad es falsa. Todos nosotros tenemos profundos miedos, tanto a separarnos como a fundirnos, y estos dos estilos son solo protecciones superficiales para nuestros miedos. Desaparece nuestra investigación con los roles. El drama entre el dependiente y el antidependiente es solo el primer nivel del viaje. Si no hay conciencia ni compromiso, nos vamos a mantener en ese nivel, pero la danza de aprender a fundirse y separarse se encuentra en un nivel superior. En este punto reconocemos que ambos tenemos profundas heridas causadas por fundirnos y separarnos, que tenemos que manejar, y nos juntamos para trabajar con ellas. Con esa comprensión, compasión y compromiso, todo puede ser muy diferente. Respetar el ritmo de cada uno.
Existen ciertas razones básicas que hacen que la danza sea difícil. Primero, porque los ritmos de cada uno son diferentes. Una persona quiere bailar hacia la separación y la otra quiere bailar hacia la fusión. Entonces, cuando esto sucede, el niño interior empieza a alucinar. Aparecen las heridas de abandono, el miedo a que no me comprendan, a que no me apoyen. El que quiere separarse se siente controlado y sofocado. Y el que quiere fundirse se siente abandonado. A menos que cuando esto surja, juntos lo puedan procesar, va a haber conflicto. Así que cuando surja este problema del ritmo, justo pasa el botellero, bueno, tenemos que aprender a escuchar y comprender al otro. Otra dificultad que podemos encontrar es que uno de los dos, o ninguno de los dos en la pareja, esté dispuesto a permitirse ser total en esto de fundirse o separarse. Y esto va a crear una energía confusa y turbia. El mismo autor comenta que él lo comprobó en sí mismo, porque aún sigue teniendo sentimientos de culpabilidad cuando quiere él tener un tiempo para estar solo, y eso le envía a su pareja una vibración que la confunde, porque ella puede sentir que él no se está dando a sí mismo el espacio que necesita, y empieza a preguntarse qué es lo que quiero. Entonces ella puede sentir mis dudas y mi falta de totalidad. Además, cuando no valido ese espacio para estar solo y no me lo doy a mí mismo, me siento resentido. Y entonces no estoy presente cuando estamos juntos. La danza no fluye si no estamos comprometidos con ambos aspectos de la misma. Es decir, para encontrar el valor para estar solos cuando lo necesitamos y para compartir cuando estamos juntos. Otra área que necesita amor y sensibilidad es la forma en que nos separamos. Si nos retiramos repentinamente o de forma inexplicable, es tan doloroso para nuestro niño interno como para el del otro. Es como que el niño interno lo siente como violento eso. Todos necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo para estar solos, para estar con nosotros mismos. Y cuando surge esta necesidad hay que aceptarla. Pero la forma en que lo hacemos es lo que puede cambiarlo todo. Si podemos seguir siendo sensibles con la otra persona cuando nos retiramos, es posible que de hecho no se reavive la herida de ser abandonado. Cuando nuestra pareja se separa gentilmente y la comunicación se mantiene abierta, no es tan probable que surja nuestro pánico porque al comunicarnos nos mantenemos conectados. Para poder bailar bien esta danza, también ayuda a ser conscientes de que nuestra herida de separación siempre será provocada. Intimar es de por sí una invitación a que se reabra la herida. No existe ninguna forma imaginable de evitar sentir estos miedos, y hacerlo tampoco sería correcto para nuestro crecimiento. Tenemos que provocarlos. Si nos apegamos a la noción romántica de que la otra persona estará presente para nosotros en todo momento, esa pareja ideal, ¿no? Nos habremos saboteado a nosotros mismos desde el primer momento. Independientemente de lo sensibles que seamos con la otra persona, el comportamiento de nuestra pareja provocará la ira y la pena que seguimos llevando por haber sido abandonados cuando éramos niños. Y cuando esto sucede, nos volvemos locos. No hay que perderse en la proyección.
Recordar que la situación solo está abriendo la herida. ¿Para qué se abren las heridas? Para poder curarlas. Nosotros queremos curar una herida sin abrirla. Y eso es lo que no se puede. Lo que hace que esta danza sea tan desafiante es que nuestras heridas son profundas y se reabren fácilmente. Desde nuestra niñez todos, ¿no? Todos nosotros hemos estado muy acostumbrados a que siempre nos traicionen. Acá comenta el caso de una pareja que era un claro ejemplo de esto. Él había hecho el amor con una mujer que era la mejor amiga de su esposa, y no una sola vez, sino durante meses. Ella es una víctima de incesto que está en recuperación y tiene profundos miedos e inseguridades acerca de la sexualidad. Fíjense la pareja esta, ¿no? Cómo está conformada. La aventura de él había tenido lugar hace años, pero él no le había dicho nada porque tenía miedo a cómo reaccionar a ella. Y ahora ambos en la pareja están intentando recuperar la confianza. Ella está dividida entre sentimientos de amor y perdón por un lado y de rabia y deseo de venganza por el otro. Y a su vez él siente culpabilidad e impaciencia, alternativamente. La danza lleva implícito compartir todo el tiempo, incluso aquellos incidentes que parecen insignificantes, pero que provocan nuestro dolor. En nuestras relaciones en desarrollo, todo el tiempo estamos provocándonos mutuamente nuestras heridas de abandono y privación de formas insignificantes. Y luego, cuando surgen, es fácil invalidarnos a nosotros mismos o mutuamente diciendo: oh, no seas tonto, no tienes que sentirte así. O no entiendo por qué te tienes que sentir así. Estás exagerando. Si el dolor está allí, es que está allí. Y es otra oportunidad para compartir y unirse más al otro. No importa si lo que lo provocó es trivial o no. Este es el caso de una amiga del autor, ¿no?, que se estaba separando de su novio después de 5 años de relación. Su novio tenía un lío con un adolescente y estaba tomando drogas. Ella se estaba torturando a sí misma porque sentía que él la había dejado porque era vieja y seria. La verdad es que a él le aterra la intimidad y está haciendo una representación. No quiere trabajar sus miedos, ni siquiera es consciente de tenerlos. Entonces para él la relación aún consiste en estar en su energía. Cuando surgen problemas, es el momento de cambiar de pareja. Me sorprende mucho que podamos mantener una relación durante tanto tiempo sin antes habernos enfrentado a nuestras heridas más profundas por fundirnos o separarnos. Nuestro miedo a la intimidad puede ser muy profundo e inconsciente. Creamos todo tipo de formas para evitar tener que enfrentarnos con él. Nuestras experiencias previas pueden habernos provocado una fobia a permitir que se nos acerque íntimamente otra persona. Cuando alguien se acerca, reaccionamos y creamos una separación, ya sea de forma dramática, mecánica o incluso vengativa. En lugar de fijarnos en nuestros patrones, nos perdemos en nuestros patrones y en cuanto hemos creado un poquito o mucha separación, entonces queremos acercarnos de nuevo. Acercarnos, alejándonos, niño necesitado, niño rebelde, de acá para allá. Pero en ese proceso nunca buscamos lo que está en la profundidad. Así
puede que nunca nos enfrentemos con el miedo. Al manejar nuestros miedos a ser absorbidos o fundidos en el otro, tenemos que enfrentarnos con la división interna que llevamos entre una parte de nosotros que desea intensamente abrirse y dejarse ir profundamente, y la otra parte que se rebela contra ella. Junto con el anhelo de fundirme está el terror de perderme. Para manejar esta división tenemos que reconocer que debemos profundizar en el asunto en lugar de escapar corriendo. Abrirnos es aceptar ese niño interno retraído que surge. Hacernos amigos de los sentimientos de debilidad e impotencia. Todos tenemos deseos profundos de que se nos cuide incondicionalmente y tenemos que trabajar con estas necesidades de dependencia penetrándolas, no sin pensarlo, sino siendo conscientes. Esto significa tomar una decisión consciente de mantenernos conectados y sentir y compartir lo que surge en cada momento, de continuar relacionándome abierta y honestamente aun cuando todas las células de mi cuerpo desean salir corriendo. Hasta que no lo enfrentemos conscientemente, nunca nos daremos cuenta de qué es a lo que le tenemos miedo. Bien. Entonces, los miedos se funden y se separan cuando yo trabajo con las heridas. Todos queremos sanar, pero nadie quiere trabajar con sus heridas. Es muy cómico esto, ¿no? Dame la fórmula mágica para sanar. A ver, y ahora que hay tanta cosa allá afuera, ¿no? Bien. Como el símbolo del yin y el yang, ¿no? Primero, tengo que volver a examinar mi necesidad de espacio y aceptar la soledad y estar solo. Segundo, tengo que compartir mi miedo a acercarme y aceptar el no yo. Tercero, aprender a separarme gentilmente y dar libertad y disfrutar de la libertad. Cuarto, respetar mi necesidad de soledad y compartir mi miedo a la separación. Es un equilibrio, ¿no?, entre separarse y fundirse la danza, ¿no? Es como una unión entre el amor y la meditación. La meditación contiene las cualidades masculinas del silencio y la soledad, y el amor encarna las cualidades femeninas de fundirse y unirse. El ansia de meditación refleja nuestro deseo de separarnos y encontrar nuestro yo único y original, y el ansia de amor refleja nuestro deseo de disolvernos, de regresar al estado de unidad del cual provenimos. La danza de separarse y fundirse conlleva un amplio espectro de conciencia. En el nivel más bajo, en el nivel del drama, del antidependiente y el dependiente, vamos a seguir estando atrapados en los malos entendidos y la proyección. En un nivel superior, nuestro camino se convierte en el de dos amigos en el sendero de la verdad, los cuales se enseñan mutuamente lo que es la soledad, lo que es fundirse y compartir los miedos y el dolor que cada uno tiene. Al nivel más alto hemos integrado las partes que habíamos negado y rechazado y podemos relacionarnos equitativamente
con ambos procesos a medida que van surgiendo. Veamos un ejercicio. Investigar el fundirse y la separación. Primero, fundirse. Me tomo unos momentos para reflexionar y tal vez puede ser para escribir los miedos que tengo a permitir que alguien se acerque a mí. Imagina que tu pareja está sentada frente a ti y te está dando la oportunidad de acercarte más. Esta comprobación es más conmovedora con una pareja, pero también se puede hacer con cualquier otra persona, un amigo. ¿Bien? Y observar cómo yo termino las siguientes frases. 1. Si te permito entrar, tú, ta, 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 ta. 2. Si me muestro a ti como soy, tú, ta, 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 ta. En el ta, 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 ta es donde escribo lo que siento, ¿no? Ahora el separarse. Cuando yo investigo la polaridad, ¿no? Este otro, el no yo. ¿Cuáles son mis miedos de separarme y de dejarme ir? Es posible que lo pueda ver de forma muy diferente de lo que yo creía. Vamos a investigarlo. ¿Cómo te sientes cuando eres tú el que se separa? ¿Y cómo te sientes cuando se separan de ti? Algunas veces cuando nos separamos, ambas personas se sienten sincronizadas porque las dos necesitan espacio. Pero a veces uno de los dos quiere y el otro no. Al responder a estas preguntas, imagínate que estás sentado con tu pareja frente a ti, pero al mismo tiempo recordando que esto puede ser aplicable a cualquier otra persona. Primer pregunta. ¿Puedes saber cuánto te gustaría separarte y tomar espacio para ti mismo? Segundo, cuando tomas espacio para ti, ¿sigues esa energía o te atas a la responsabilidad y a la culpa? Tercero, ¿te distancias un poco emocional y físicamente? ¿Qué es lo que buscas? Cuarto, ¿crees que cuando estás con alguien siempre mantienes cierta distancia o hay momentos en los que realmente te permite fundirte? Quinto, cuando te separas, ¿dices algo o simplemente te vas? Sexto, ¿qué es lo que sientes cuando tu pareja retira su energía sin decirte nada? Séptimo, ¿es diferente cuando ves que se va físicamente, pero seguís estando conectados emocionalmente? Son preguntas profundas, ¿no?, para responder. Tú siempre te estás moviendo. La realidad está aquí y tú siempre te estás moviendo. Por lo tanto, no hay encuentro. A menos que se produzca ese encuentro, nunca serás feliz. La felicidad sucede cuando estás sintonizado con la realidad. La felicidad es una armonía entre tú y lo real. La infelicidad es una falta de armonía entre tú y lo real. Así que si eres infeliz, recuerda que debe ser que te estás alejando de la realidad. Tú tienes que seguir la realidad, tienes que llegar a un profundo acuerdo con la realidad, sintonizarte con ella. Tienes que convertirte en una nota en la inmensa orquesta que es la realidad, rindiéndote a ella en lugar de luchar, sometiéndote a ella, dispuesto a disolverte en ella. Eso es el amor, la disposición a disolverse en la realidad, la disposición para fundirse, para ser uno con la realidad. Vas a perder algo, tus sueños, tu ego. Perderás esa separación. Desaparecerás como una gota de agua, pero no debes preocuparte.
porque te convertirás en el océano. Ya no serás lo que has sido hasta ahora, o sea, tu ego. Tus barreras desaparecerán. No serás una isla, sino parte del continente. Nada se pierde al perderse a sí mismo. Todo se pierde cuando uno se resiste. Bien. ¿Por qué nos resistimos? Porque estamos siempre en lucha con la vida, ¿no? Hola Gloria, bienvenida. Esto que nos sentimos así, ¿no? Todo es a causa de nuestros miedos no resueltos. Nadie puede resolver sus miedos acá, estamos todos en la misma, ¿no? Todos creemos que controlamos, pero en realidad tenemos una ilusión de control. No es real el control. Nadie puede controlar nada. Pero bueno, somos tan secados acá, todos, ¿no? Por eso seguimos en resistencia, por eso, como dice el dicho, ¿no? Lo que resiste, persiste. Pero eso, justamente, contra lo que lucho, es lo que me está mostrando justamente el problema que hay en mi interior, el cual me niego a ver. Por eso proyecto. Para comenzar a soltar todas estas estrategias de control, yo tengo que confiar. ¿Mm? Y confiar no es que digo, ay, yo confío y ya está, porque fíjense en que no es tan sencillo. Mientras yo creo que necesito, entonces, justamente, no confío. Yo necesito tal cosa. Ahora, si yo sé que no necesito nada, que la existencia me lo proporcionará todo, esto es una meditación constante. Me estoy abriendo a ese miedo de no conseguir lo que quiero. Si dejo de intentar controlar o manipular el exterior, voy a tener que aceptar mis miedos y sentirlos. Por eso nos la pasamos queriendo manipular el exterior y intentando controlar para no sentir y aceptar mis miedos. ¿Mm? Cualquier frustración, decepción, desagrado o amenaza produce una reacción instantánea de intentar controlar, manipular o cambiar de alguna manera el exterior para que desaparezca la amenaza. Así que siempre estamos encubriendo este miedo y este dolor. Soltar significa enfocar la atención adentro. Nosotros a veces creemos que soltar es sacarme de encima. Como si tuviéramos un aerosol, ¿no? Que le echamos así para que todo lo que me molesta que se vaya. No, justamente soltar significa enfocar la atención adentro. Y dejar de estar queriendo controlar afuera. Ahí es donde voy a sentir lo que se desencadena adentro. Pero yo, con mis estrategias de control, lo único que hago es alejarme de mí mismo. Cuando entro en mí, nos damos cuenta que el dolor y el miedo no son lo que esperábamos que fueran. El dolor y el miedo surgen cuando nos perdemos a nosotros mismos. No cuando no conseguimos lo que queremos del exterior. El dolor y el miedo surgen cuando perdemos nuestro centro. Nuestra felicidad no proviene, nosotros creemos que sí, pero nuestra felicidad no proviene de conseguir lo que necesito o deseo del exterior, sino de entrar en mí, de regresar una y otra vez a mí y de recuperar nuestro centro. Dejo
de poner mi atención fuera para ponerla dentro. Y ahí estoy soltando realmente. Pero estamos tan condicionados que esto parece un trabajo titánico. Bien. Esta compulsión que tenemos todos para dirigirnos al exterior es fuerte porque es automática. Los que estudian el curso de milagros, en el curso de milagros hay una sección que se llama la atracción de la culpabilidad, que justamente habla de esto, con otros términos. Esta atracción que tengo hacia la separación, hacia poner mi mirada fuera. Bien. Entonces ahora vamos a ver, como estamos en el último encuentro, ¿no? En la última parte de este libro, cómo podemos dirigirnos hacia adentro, ¿no? Y dejarnos ir. Dejarnos ir. Primero, esto vamos a tenerlo bien en cuenta, porque la verdad que está muy bueno esto que se plantea aquí. El asunto puede hacerlo, ¿no? Bueno. Hay que cambiar de la posición, escuchen bien, de jockey o jockey a la de la silla. ¿Quién es el jockey? El que va arriba del caballo, ¿no? Ahí, ¿no? La silla es donde apoyamos el trasero, ¿no? Bien. Cuando surge una amenaza o decepción, ahí fuera, siempre reaccionamos. La reacción es una estrategia de supervivencia, ¿no? Es una respuesta instintiva ante la amenaza. Esta postura sería esta postura reactiva, ¿no? De siempre reaccionar, es la postura del jockey, el jockey. Porque en ella nuestra energía va dirigida hacia afuera con el objetivo de alterar el exterior. Ahora, cuando yo me siento en la silla, ¿no? Me asiento en mí mismo, cuando me doy espacio para sentir, para observar y permitir, es cuando yo estoy en la posición de silla. Bien. En esta postura, cuando estoy en la silla, estoy sentada en mí misma, en mi silla interior, y apago el impulso instintivo de reaccionar. Sentarme en la silla significa dejarme ir y entrar. Cuando me doy a mí mismo este tipo de espacio, mi inteligencia y mi intuición tienen tiempo para funcionar. Le damos espacio al conocedor interior para poder responder al desencadenante en una forma apropiada. O sea, mi respuesta cambia. Ya no es reactiva y automática, ¿no? Este mecanismo lo podemos observar con mucho detalle en nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando siento que no nos entienden, ¿no? O sospechamos que estamos siendo manipulados o atacados, no sé, muy impulsivo, que me lleva a culpar, a pelear, ¿no? O a resignarnos también, o a defenderme, o a alejarme, o a vengarme. Si no tengo conciencia en ese momento, me posiciono en la postura del jockey, movido por un impulso de supervivencia. Y sentimos la energía justamente, cuando estamos en la postura del jockey, centrada aquí, en el plexo solar. Es una energía de lucha, de defensa, de golpeo o me rindo. Nuestro niño interior nos dice, ves, ya estamos otra vez, ves, nadie te comprende, estás solo. Si no te proteges a ti mismo,
se van a aprovechar de ti otra vez. Es una energía de dolor, de ira, de resignación. Es una vieja película basada en traumas de la niñez, que la vemos una y otra vez. Bien. Esta de detener conscientemente la reacción desde mi plexo solar y bajar la energía a la barriga, ¿se acuerdan que lo vimos la otra vez? Significa dejar de desear cambiar el exterior, penetrar dentro y sentir. Me siento en la silla, o sea, en mi barriga. Respiro. Y ahí reconozco mi herida. En lugar de reaccionar, le digo a la otra persona algo como, siento que nos estamos atrapando en una pelea y no quiero pelear. Me hiere lo que has dicho. Siento como si ahora mismo tuviera que protegerme porque tengo miedo. O sea, expreso lo que siento. Ahí, cuando hago esto, en lugar de atacar, estoy sacando la energía fuera del plexo solar y bajándola hacia la barriga. En ese momento, cuando hago ese movimiento interno yo mismo, la otra persona deja de sentirse atacada. Porque me estoy haciendo responsable de detener la pelea. Siempre para pelear me hace falta dos. Si uno de los dos se detiene, baja hacia la barriga, se dispone a ser vulnerable, la pelea para. Cuando decido no reaccionar, invito a la vulnerabilidad. Por eso siempre reacciono, porque nadie quiere sentir la vulnerabilidad. De hecho, nuestra reacción precisamente busca no tener que sentirnos desvalidos y vulnerables. Bien. Nos gusta mantenernos a salvo y protegidos y esperar que sea el otro quien dé el primer paso. Porque si yo soy el primero en ser vulnerable, eso está hiriendo mi orgullo. Preferimos estar nosotros por encima y demostrarle a la otra persona que debería lamentarlo y que debería ver sus puntos débiles. Porque yo siempre quiero tener la razón. Ignorar esta necesidad de tener la razón y el control es aterrador. Pero no podemos tener amor mientras nos estemos aferrando a nuestro deseo de tener la razón, mantener el control o continuar a salvo. ¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? Bueno, muchos queremos las dos cosas, ser feliz y tener razón, o tener razón y ser feliz, cosa que no se puede. Otra cosa que tenemos que hacer, aparte de esta que hemos dicho, rastrear desde el detonante hasta la herida. Pasar de y penetrar en el interior. Cada vez que una herida se abre o se reabre, podemos rastrear una secuencia de acontecimientos que suceden dentro, desde el desencadenante hasta la reacción. Bajo la reacción se encuentra nuestro dolor o miedo. El desencadenante activa una expectativa y esta cubre una herida de privación muy temprana. En lugar de sentir o compartir la herida, nosotros reaccionamos juzgando, culpando o aislándonos. Un pequeño ejemplo, cuenta acá el autor, ¿no? Que hace poco le envió a un amigo un fax contándole
ciertas circunstancias íntimas y dolorosas que estaban ocurriendo en su vida, y por algún motivo el amigo no le respondió sino unas cuantas semanas después. Durante ese tiempo sentí que yo desconectaba y me distanciaba de él. Por dentro también empecé a juzgarlo por no ser sensible y por no estar a la altura de lo que era mi idea de lo que es ser un amigo. Su falta de respuesta, o sea, como el otro no le respondió, ese fue el detonante. Mi expectativa era que cuando yo le abro mi corazón a alguien, tengo que obtener una respuesta. Pero claro, no siempre es así. Bueno, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, cuando la expectativa no se cumple, ¿qué hago yo? Reacciono. ¿Qué cubre esa reacción? Una herida. Una herida que es vieja, ¿no? Anterior, que no he sido nunca escuchado. Y ahora yo creo que nunca voy a encontrar a alguien que me escuche. Fíjense en que esta la tenemos todos, ¿eh? Yo la he vivido un montón de veces. Bien. Pero, ¿hacemos el esfuerzo de rastrear en el pasado la herida y compartirla? No. En lugar de eso, reaccionamos y eso causa más dolor y más malos entendidos. Bien. Nuestras expectativas y nuestras reacciones son el resultado de nuestra privación. Acuérdense, privación. Ese niño herido interior que fue privado y que espera amor, porque siente que fue privado de ese amor. Si podemos identificar la expectativa y rastrear en el pasado la herida de privación que estamos encubriendo, otra vez me vuelvo a ubicar en la silla y salgo de la postura del jockey, que va arriba del caballo, ¿no? No tenemos que librarnos de la expectativa. En realidad no tenemos que librarnos de nada, solo tenemos que ser conscientes de lo que nos está sucediendo por dentro. Eso es lo que es sano. Perdón. Nosotros a menudo le llamamos al sanar a librarnos, sacarnos de encima, que desaparezca, que, como los niños, ¿ven? No queremos crecer. Bien. No importa cuál sea el detonante que lo provoque, ¿sí? Siempre se desencadena la misma secuencia. Y seguir esa secuencia hacia atrás, desde el detonante a la expectativa, y desde allí hasta la herida de privación, es una herramienta de conciencia que podemos usar y compartir en nuestras relaciones. Otra cosa que podemos hacer es abrazar los miedos del niño herido. Cuando nos dejamos ir, ese dejarme ir me lleva hacia mi vulnerabilidad y cada vez que siento mi vulnerabilidad me encuentro con los miedos de mi niño herido. Ese niño asustado es la primera parada en el camino hacia la entrega a la asistencia. Cuando yo renuncio a mis estrategias de supervivencia, a estas de querer manipular el exterior y controlarlo, surge el miedo. Todas estas estrategias siempre fueron resultado del miedo y de la falta de confianza. Por eso dejarme ir no me va a servir mucho si yo no acojo el miedo de mi niño, o lo abrazo, ¿no? Podemos decir. Cuando nosotros abrazamos a este niño asustado, ¿no? Separamos nuestra vulnerabilidad, perdón, cuando no abrazamos, no cuando abrazamos, cuando no lo abrazamos, que es lo que hacemos siempre, ¿va? A nuestro niño asustado, separamos nuestra vulnerabilidad y esto se convierte en una negación. Desde ese lugar de negación,
sigue ejerciendo influencia esto, pero lo hace de una manera muy subrepticia. Creamos una división interna entre el loco, el aventurero investigador interior, y nuestro lado vulnerable, ese que lleva nuestros miedos, inseguridades. Bien. Ejemplo de una persona que ilustra la polaridad que se produce cuando niego mis miedos. Era una persona inquieta, estaba a punto de irse a la India, de irse de la India para ir a Alemania con su novio, pero dudaba de si aún deseaba estar con su novio. Es muy aburrido, decía ella. Ya no me siento sexualmente atraída hacia él. Es una persona que no quiere correr riesgos y hacer cosas nuevas. No medita, no quiere trabajar en sí mismo, ¿no? Entonces, el terapeuta le pide a ella que imagine que ella tiene dos lados diferentes. Que a la izquierda está su aspecto vulnerable y que a la derecha está su aspecto alocado. En su lado derecho, ella seguía quejándose sobre lo nada interesante que era su novio y lo poco que le atraía sexualmente. Pero cuando se trasladaba hacia el lado izquierdo, todo cambiaba. Ella se volvía sensible y empezaba a llorar, y expresaba lo mucho que lo necesitaba, que con él en realidad se sentía segura, cuidada, y que estar sin él, la sola idea de estar sin él para ella era aterradora. Y pudo darse cuenta que dentro de ella había una división entre la buscadora y la vulnerabilidad. Y ninguna de las dos partes confiaba mucho en la otra. Y entonces, este conflicto interno que ella tenía se reflejaba en su relación de pareja. Bien. ¿Cómo se logra integrar esto? Acogiendo a nuestro niño asustado. Eso es trabajar con uno. Bien. Otra estrategia, o ejercicio, vamos a decir, para no decir estrategia. Jugando con el filo. Tenemos que imaginarnos nuestra vida y cada aspecto de la misma, incluso las situaciones más triviales, como una oportunidad para situarnos al filo de la navaja, digamos, ¿no? Al filo de nuestro miedo. Cada situación a la que nos enfrentamos y que creamos en la vida, nos da la oportunidad de situarnos al filo de nuestro miedo. Cuando no aceptamos estos retos, es decir, luchamos contra ellos, ¿en qué nos transformamos? En la víctima. Culpamos a los demás, a los acontecimientos externos. ¿Bien? Acá hay un ejemplo de una pareja que tenía problemas porque ella sentía que él era inalcanzable y él sentía que ella era demasiado exigente. Al investigar esto en profundidad, descubrieron que a él, aunque tenía mucha confianza en sí mismo y era un ferviente buscador, le aterraba su vulnerabilidad. Cuando él pudo ver que entrar en su parte sensible iba a encontrar un lugar donde necesitaba crecer y aumentar su valor, lo aceptó porque eso satisfacía a su lado buscador. Y ella, de forma parecida, al ser menos exigente cuando se sentía frustrada, logró enfrentarse a sus miedos de privación, y ese era aparentemente el filo de su miedo, el lugar donde ella realmente desde ahí podía crecer. Bien. Nuestros condicionamientos no nos ayudan mucho a confiar y dejarnos ir.
Nos hacen creer en la esperanza de que habrá alguien o algo que nos quite el miedo. No respaldan el camino interior que puede llevarnos a una auténtica recuperación. Si queremos volver a encontrarnos con nosotros mismos y recuperar nuestra confianza en la vida, no existe más alternativa que dejar al descubierto nuestra negación, nuestros engaños, y penetrar dentro para enfrentarnos a nuestros miedos y nuestro dolor. Eso se llama introspección. Aceptar lo que nos proporciona la vida como alimento de nuestro crecimiento, observando, sintiendo y permitiendo. Dejarnos ir y confiar también implica una aceptación profunda de nuestra soledad. No una soledad que surge del aislamiento y del miedo a la intimidad, sino de un sencillo reconocimiento de la soledad como tal. Bien. El solo hecho de reconocer nuestra soledad nos ayuda a dejar de intentar controlar las cosas de forma tan compulsiva e inconsciente. Dejándonos ir es la única forma en la que podemos traer el amor a nuestras vidas. Antes de eso, lo que hacemos es simplemente apartar y alejar el amor de las mismas personas hacia las que nos dirigimos buscando unión y nutrición, a causa de todas nuestras estrategias de control. Dejarse ir es un proceso de rendición a lo desconocido y al misterio, no tan solo a través de actos aislados, sino permitiendo que el acercarse más y más me ayude a confiar y esto se convierta en un estilo de vida, ¿no? Y acá, para terminar, el autor comparte una historia de un emperador chino que era un gran amante del arte y la pintura. ¿Qué hizo el emperador? Invitó a todos los pintores de su reino a una competencia para decidir quién era el maestro de la pintura. Y ofreció un premio, muchas riquezas y parte de su reino al ganador. Bueno, vinieron todos los pintores de muchas partes, pero un viejo artista se acercó al emperador y le dijo que él participaría en la competición con ciertas condiciones. Primero, que él se iba a tomar 3 años para terminar su cuadro. Segundo, que no le permitiría a nadie verlo hasta que estuviera terminado. Bueno, el emperador accedió de mala gana. Bien. Pero todos los demás pintores acabaron su trabajo en un mes. Y ninguno de los trabajos satisfizo al emperador. Y mientras tanto esperaba a que el viejo artista terminara su cuadro. Para esto el rey le había dado una habitación amplia, con muchos guardias en el palacio. Bien. Y el emperador esperó los 3 años. Cuando el artista terminó su trabajo, lo invitó al emperador a acercarse a verlo. El cuadro cubría una pared entera del palacio y la escena pintada era un paisaje. Enfrente había un hermoso bosque y detrás unas montañas imponentes. En medio del cuadro había un sendero que a través del bosque se dirigía a las montañas y gradualmente serpenteaba hasta perderse de vista subiendo por ellas. El emperador no podía creer lo que veían sus ojos. Nunca había visto algo tan hermoso, milagroso y mágico. Tras un largo silencio le hizo una sola pregunta al pintor. Estoy muy interesado en este pequeño sendero que rodea el bosque. Algunas veces se le ve alrededor de las montañas y luego desaparece. ¿A dónde va? Y el pintor dijo, eso no hay forma de saberlo a menos que usted siga caminando. El emperador, abrumado por la belleza y la grandeza de la obra de arte, se olvidó por completo de que tan solo era una pintura. Tomó al artista de la mano
y ambos caminaron por el sendero desapareciendo en las montañas. Aún hoy no han regresado. Todos nosotros estamos siguiendo un largo camino, a veces maravilloso, a veces intensamente doloroso a través del bosque, subiendo gradualmente nuestra ascensión a la montaña. En cierta forma, nuestras luchas de codependencia son el bosque oscuro, pero el punto final de nuestro camino nos lleva a lo alto de las montañas, más allá del reino de lo conocido y lo familiar. Nuestra búsqueda consiste en encontrarnos a nosotros mismos y compartir, en el proceso, un amor profundo con otra persona. El pintor nos toma a todos de la mano y nos guía por un sendero cuyo destino es desconocido y no se puede saber. Sé de nuevo un niño y no correrás alejándote de ti mismo. Correrás adentrándote en ti mismo, y ese es el camino del meditador. El hombre mundano corre alejándose de sí mismo, y el buscador corre adentrándose en sí mismo para encontrar la fuente de esta conciencia. Y cuando descubre la fuente, ha descubierto no solo su fuente de vida, ha descubierto la fuente de vida del universo. Surge en él una extraordinaria celebración. La vida se convierte en una canción, en una danza, en todo momento. Bien. Y así ha sido, hola Marina, ha sido el final de este libro, ¿verdad? Hermoso el libro, ¿no? Bueno, ya he terminado, así que estos encuentros de este libro ya terminaron. Vamos a hacer de otras cosas, pero este terminó. Espero que lo hayan aprovechado y que hayamos aprendido bastantes cosas juntos. Y bueno, me despido hasta la tarde, que nos vamos a encontrar con alguna otra cosita.